Buen día, chicos. Buen día, chicos y chicas. Voy a hacer un poco la lista. Voy a aprovechar que están ahí para anotar. Hoy es el 13. Vamos a ver. Ana Castillo, Andrea Alvarenga. Hola, profe, presente. Hola, profe. ¿Qué tal? Andrea Carolina Alvarenga. 1. Presente, profe. Bueno, y voy a llamar y ustedes me dicen los que están, ¿sí? Alejandra Aguirre. Alicia Barrios. Ana Paula Castillo Mayereyer. Presente, profe. Andrea Alvarenga, ya está. Arcadio Ferreira, nuestro amigo desde allá lejos. Buen día. Chantal Cantero. ¿Sí? Cielo Rodríguez. Presente, profe. Wow, qué hermosura. Chantal estaba. Gracias. Es el que aparecía como Estigarribia. Es la que aparecía. Ajá. Bueno. Dylan Gómez. Presente, profe. Buen día. Buen día, qué gusto. Enrique Hood. Sí está. Bueno, Presente, profe. Estoy acá. eso, sí. El tema este del silenciador y no sé cuánto. Esther Noemí Recalde. Eva Presente, Catalina. profe. ¿Esther está? Sí, profe, presente. Bueno. Eva Catalina Bernal. Buen día, profe, presente. Buen día. Ezequiel Sánchez. Ezequiel Matis. Presente, profe. Qué gusto. Florencia Gómez. Giselle Presente, López. profe. Giselle López. Giselle Sueli. Porque era que sí le poníamos. López, no, hay. Ingrid Sanabria. Buen día, profe, presente. Ok, buen día. Iván Portillo, que nos tuvo la pasada. Jimena Gamarra. Buen día, profe, presente. Okay. Lucas Pintos. No estuvo la pasada tampoco. No está hoy. Luján Pessoa. Presente, profe. Qué bueno. Luz Ramos. Luz Milagros Ramos. No, hay también otra. Ya no estuvo lo de la pasada. María Anaí Álvarez. No hay. Marlene Yeruti. Buen día, profe, presente. Qué bueno. Micaela Aramí Burgos. No hay. No está todavía. Nadim Paola Cambra. Nadim. No está todavía. Paula Mendoza. Paula Belén Mendoza. Paz Brites. Sabrina Presente, Díaz. profe. Paz. Presente, profe. Paz. Sabrina. Presente.
Sebastián Jabaloyes. Parece que él no sabemos nada. Sofía Belén Estigarribia. Tamari Careaga. Valeria Presente. Ailén. Ah, Estigarribia. No, es Sofía Estigarribia. Sofía Estigarribia. Sí, porque ella ya me salió tu nombre anterior y ahora no. Tamari Careaga. Valeria Ailén, que no estuvo la vez pasada. Yamila Giselle Rodríguez. Montórfano. Presente, profe. Buen día, presente. Buen día. Había uno que era un cantante muy importante, creo que era Montórfano. Y Yanina Guadalupe Cardoso, la última. Ahí. Presente, profe. Ya está. Ok. ¿Hay alguien que no llamé? ¿Están todos? Yo, profe. Ah, sí, Fabricio. Fabricio. No te tengo, Fabricio. Tendría que estar, profe. Sí, porque era que el año pasado no pude, no. Entraste en la mitad por ahí, era, ¿verdad? En el semestre pasado, sí, sí, claro. Sí. Pero tengo habilitado esta materia. Y bueno, ¿cómo se dice? Voy a anotar acá. Y después averiguamos a ver si quiero. ¿Cómo era tu Bueno, nombre completo? Fabricio Gamarra. Fabricio José María Gamarra. Eso. Fabricio José María Gamarra. ¿Y tu segundo apellido? Olmedo. Gamarra Olmedo. El viernes pasado no estuviste, ¿verdad? No, profe, no. Me escribí tarde. Bueno, ahora ya están. Bueno. Entonces, ojalá hayan podido darle una leída ya antes a este material. Bueno, vos ya lo has de tener. No, porque entraste como a la mitad. Puede ser que de este material no tengas también. Bueno. Entonces, después me avisan si otros van entrando que hayan entrado después. Entonces, vamos a... Sofía también. Sofía hizo presente, dijo ahí porque no se le oía. Bueno, vamos a empezar entonces nuestro hermoso y maravilloso tema, no tan lindo como el de ética del semestre pasado, ¿verdad? Pero bueno, también porque ya es la ética aplicada en todo caso. El primer tema, el primer capítulo entonces se llama Una comprensión abarcante y convergente. Es decir, busca ser amplio y preciso también dentro de todo lo que es el aprendizaje humano. El autor es Knut Ileris, que es el compilador de un libro que está en portugués, que se llama luego Nuevas teorías del aprendizaje, teorías contemporáneas del aprendizaje. Se llama el libro y presenta de varios autores. Entre ellos, que él da la apertura. Siendo él el compilador, él da la apertura con este tema, una comprensión abarcante y convergente de lo que es el aprendizaje humano. Bueno, este es un resumen y traducción del artículo de él, de ese libro. Fundamentación y presupuestos básicos del aprendizaje. Desde las últimas décadas del siglo XX se presentaron muchas teorías y visiones del aprendizaje con diferentes ángulos, diferentes plataformas epistemológicas y un contenido muy diferente. Algunas de ellas fueron superadas por nuevos conocimientos y nuevos patrones,
pero de un modo general, tenemos actualmente una visión de una gran variedad de abordajes y construcciones teóricas sobre el aprendizaje, que son más o menos compatibles o competitivas en el mercado académico global. La idea básica de este abordaje sobre el aprendizaje, presentada en este capítulo, se basa en una amplia selección de las mejores de esas construcciones, agrega nuevas visiones y perspectivas y de ese modo desarrolla una comprensión o modelo general que busca ofrecer una síntesis general y actual del campo. Ahí por lo visto se me fue un poco de la parte, ¿cómo se dice? La parte blanca, el que corrige. El aprendizaje entonces puede ser definido. Ay, perdón, me parece que yo todavía no me... Y eso que me lavé la cara con agua fría para despertar. Bueno, entonces el aprendizaje puede ser definido de una manera amplia como cualquier proceso que en organismos vivos lleve a un cambio permanente en capacidades y que no se deba únicamente a la maduración biológica o el envejecimiento, que son los dos extremos de nuestro desarrollo, ¿verdad? Entonces, cualquier proceso que en organismos vivos, lleve a un cambio permanente en las capacidades, es decir, se desarrollen. Y que no se deba a la maduración lógica. O sea, por ejemplo, el aprender a caminar no es una capacidad que se aprende, es en parte innata y en parte de práctica, ¿verdad? Entonces, y el dejar de caminar fue rápido, entonces, que se debe al envejecimiento. Entonces, el caminar no es no es un cambio, aunque sí, porque después ya una vez que aprendes, una vez que ya andas directo, pero que se debe más a la maduración biológica. Por ejemplo, vemos las personas que nacen con dificultades motoras y sin embargo llegan a caminar. O sea, por ejemplo, así las personas que creo que tienen algún tipo o que tuvieron algún tipo de parálisis, igual llegan a caminar, ¿sí? Entonces, por eso, escogió deliberadamente esta formulación. Me parece que voy a tener que tomar un café bien, porque estaba bien. Entonces, escogió deliberadamente esta formulación abierta, pues el concepto del aprendizaje incluye un conjunto muy amplio de procesos y complejo de procesos, amplio y complejo de procesos y una comprensión abarcante. Una comprensión abarcante no es un conjunto, no es solamente una cuestión de naturaleza del propio proceso de aprendizaje. Esta definición debe incluir todas las condiciones que influyen y son influidas por ese proceso. Es decir, todos los aprendizajes y todos los factores que hacen que uno aprenda y sobre todo comportamiento. La figura 1. Después viene, que van a ver ustedes en la página siguiente. En la figura 1, en la base, en la cima. Bueno, voy a pasar ese y a leer en este para poder mostrarles mejor. En la cima colocamos la base. O sea, sería como un triángulo puesto de cabeza, ¿verdad? En la cima entonces se pone la base, que son las áreas del conocimiento y la comprensión, las cuales deben fundamentar el desarrollo de la construcción teórica abarcante y coherente. Entonces, en la parte alta, donde dice base, entonces ahí están los elementos que son importantes para aprender.
O sea, salud biológica, estar sano, completo, facilita mucho más el aprendizaje. No quiere decir que el que tenga obstáculos no aprenda, sino que una salud biológica, un cuerpo sano, facilita más el aprendizaje. También la salud psicológica facilita el aprendizaje y social también, porque vamos a ver cómo a veces condiciones biológicas o psicológicas o sociales impiden el aprendizaje y como que tenemos que hacer por otros caminos para poder aprender. Bueno, ellas incluyen todas las condiciones psicológicas, biológicas y sociales que están involucradas en cualquier forma de aprendizaje. En el medio, ya puse la gota en el ojo y hasta eso no funciona hoy. Ustedes no saben todo el problema que tuve con mi cómpulo para abrir. Entonces incluyen todas esas condiciones. En el medio se encuentra la caja central. En el medio tenemos un rectángulo que dice aprendizaje. En el medio entonces está la caja central representando al aprendizaje en sí, incluyendo sus procesos en el mismo medio, más las condiciones, sus procesos y dimensiones, diferentes tipos de aprendizaje y los obstáculos a él. Para esta postura son los elementos centrales de su comprensión. También se encuentran representadas las condiciones internas, para mí hacia la izquierda, y las condiciones externas, teniendo como referencia mi cuerpo a la derecha. O sea, estoy mirando de frente esta estructura y las tengo allí. Que no solo influyen, sino que están totalmente involucradas en el aprendizaje. Las condiciones internas, que son las disposiciones propias del desarrollo, la etapa evolutiva en que se encuentre, la edad y la situación subjetiva, el autoconocimiento, por ejemplo. El aprendizaje tiene estructuras, tiene tipos de aprendizaje y obstáculos. Esos están influidos por las condiciones internas que ya les dije y las condiciones externas que son el espacio de aprendizaje, la sala de aula. En nuestro caso, hoy día por la pandemia, la computadora. El espacio de aprendizaje, eso ya dije, la sociedad, es decir, los medios y la ayuda que la sociedad pueda darnos y la situación objetiva, que o sea, vive en un barrio alejado de la escuela, no tiene comunicación, no tiene conexión, es decir, una serie de situaciones objetivas que se refiere al entorno, ¿sí? Y por último, tenemos la dificultad en el tema de la aplicación. Ahí tenemos en la parte de la aplicación tenemos las condiciones objetivas, digamos, que se refieren a las ciencias de la educación, es decir, saben ustedes que es toda una carrera las ciencias de la educación, ¿verdad? Y las políticas de aprendizaje de cada país, porque eso es a nivel país y que generalmente está compuesto el currículum por un 80% de conocimientos generales que todos deben tener y un 20% que los docentes o las autoridades educativas pueden adecuarla a su zona, región. Es decir, por ejemplo, Ciudad del Este, que tiene frontera con Brasil y que tiene su modo de vida es más comercial, aunque también sabemos que hay mucha plantación de soja. Esa es una condición que, o sea, esa parte del 20% tiene que adecuarse a conocimientos que se refieran a eso. Encarnación también es ciudad, departamento frontera, entonces tiene que también adecuarse a su sistema. Y ambos tienen agua, ¿verdad? Tienen un potencial muy importante. Bueno, entonces ese 20% les permite adecuar el currículum a su, aparte de que el contenido, por ejemplo, de la parte de comunicación, puede referirse a todo lo que es el departamento o las características de ese departamento, o de esa ciudad misma, o de ese
barrio inclusive puede ser utilizado para hacer conocer mejor y a través de la lectura todo lo que es su entorno objetivo. Entonces ahí tienen ustedes las principales áreas de estudio del aprendizaje. En la base están los aspectos, repasando un poco, biológico, psicológico y social. Eso influye en el aprendizaje, en facilitar o obstaculizar el aprendizaje, y eso está otra vez normado, digamos, por la ciencia de la educación y por las políticas de aprendizaje. O sea, todo lo que es la ley de educación. Y todo esto está influido por las condiciones internas de la persona y las condiciones externas del entorno. ¿Sí? Cualquier pregunta pueden hacerla nomás. Luego tenemos de los dos procesos básicos y las tres dimensiones. Los dos procesos básicos del aprendizaje. La primera condición importante que debemos comprender es que todo aprendizaje conlleva la integración de dos procesos muy diferentes. Un proceso externo de interacción, que es lo que está a la derecha del que mira, y un proceso externo de interacción entre la persona y su ambiente social, cultural o material, y un proceso interno de donde se elaboran toda esa información que entra, de elaboración y adquisición. Muchas teorías de aprendizaje trabajan solamente con alguno de estos aspectos. Por ejemplo, sabemos que el conductismo trabaja específicamente con las condiciones internas. Para ellos, lo que está dentro de la mente de la persona o dentro del cuerpo de la persona es, sobre todo la mente, ¿verdad? Es una caja vacía donde se puede ir escribiendo lo que queramos escribir o lo que queramos que ellos aprendan. Y otras que solamente internamente, o sea, solamente la voluntad de la persona, por ejemplo, le hace aprender. Esto no significa que estas sean equivocadas o no válidas, sino lo que pueden ser estudiados separadamente. Lo que sí significa es que no cubren todo el espectro del aprendizaje como si lo cubre este enfoque. Lo que sí es, de ese modo, por ejemplo, se puede decir que las tradicionales teorías conductistas, porque behaviorista está en inglés, ¿verdad? Conductista y las cognitivas del aprendizaje se concentran en el proceso psicológico interno. Las cognitivas en el proceso psicológico interno y las conductistas en el externo. O sea, cada una estudia por separado esas partes. Pero sabemos, también se puede decir lo mismo de ciertas teorías modernas de aprendizaje social que a veces solo por contrariar y llamar la atención solamente hacia el proceso externo de la interacción. No obstante, parece evidente que los dos procesos deben estar activamente involucrados para que exista este tipo de aprendizaje. O sea, nosotros hoy día sabemos que esto no puede darse si no tenemos esa visión global, holística del aprendizaje. Ahí. Bueno. Al construir un modelo de campo del aprendizaje, comienza representándose el proceso interno con una flecha vertical de doble punta. Bueno, entonces esta es una estructura. Procuren guardarla en su mente y vamos a traerla cada vez que haga falta. Vamos a ver ahora cómo se produce este aprendizaje, que es muy importante. Está aquí. Entonces, comienza representando el proceso interno de interacción, que es ambiente a la persona al ambiente, ¿verdad? Con una flecha vertical de doble punta entre el ambiente que está aquí. Para nosotros la base, pero acuérdense que es un triángulo cabeza para abajo. La base está en el horizontal. La cima del
La cima está para abajo. Dios santo. Pero bueno, vamos a respetar lo que dice el autor. La base general, o sea, la interacción entre la persona y el ambiente, que en la base está el ambiente y por el otro lado la persona. Ella es colocada en el polo superior del proceso de interacción. Además, es un proceso de interrelación integrada, valga la redundancia, entre dos funciones psicológicas iguales involucradas en cualquier forma del aprendizaje. Y ellos son la función de administrar el contenido del aprendizaje, que está en la flecha horizontal que está a la izquierda. El contenido, que es la parte que administra el contenido del aprendizaje. Y la función del incentivo, que es la punta que está a la derecha. ¿Sí? Que es la encargada de proveer y direccionar la energía mental necesaria para mover ese proceso. Entonces, la parte de la izquierda administra el contenido, o sea, los conocimientos. Y la punta de la derecha administra los incentivos, que son la energía que mueve o que da la voluntad de querer aprender, de querer tener esa interacción. Entonces están todas involucradas en cualquier forma de aprendizaje. Entonces, repitiendo un poco, porque esa es la parte que a veces no queda claro. La parte del incentivo es la que nos da la energía y la voluntad para aprender. Si no están estos tres puntos, la base del triángulo y la punta, generalmente el conocimiento no es completo. Tiene que otra vez hacer alguna cosa para que se quede. Y eso nos damos cuenta cuando de repente le damos todo el contenido, le estimulamos a que aprenda, le decimos cómo encontrar en el medio ambiente ese aprendizaje y aún así parece como que no comprende. Entonces es porque no se dio bien una de estas tres funciones. Así entonces se dice que la flecha dupla punta del proceso de adquisición es colocada horizontalmente arriba del proceso de interacción hacia donde está la persona, y a ambos lados es colocada horizontalmente y entre los polos del contenido e incentivo. Se debe enfatizar que esa flecha significa que esas dos funciones están siempre involucradas y generalmente de manera integrada. O sea, el contenido y el incentivo están siempre involucrados. Porque si no le interesa, si no tiene voluntad para aprender, no le entra. Es lo que decimos generalmente siempre, ¿verdad? Pero si yo ya le mostré todo, pero no le entra, decimos, ¿verdad? No tiene voluntad para aprender. No le despertamos su voluntad. Dice que la motivación es interna. Lo que nosotros hacemos es incentivar esa motivación, dicen los que son docentes o los que estudian formación docente. Entonces, por eso es muy importante que eso se dé. Entonces, siempre se dan juntos. Entonces, eso ya tenemos que tener también bien metido en nuestra mente. Están siempre involucradas y generalmente integradas. O sea, si ustedes alguna vez se acuerdan o si alguna vez han enseñado, se acuerdan que tienen que poner algo que le motive al estudiante y después entonces entrar con el contenido. O sea, algo que haga que él quiera aprender, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso es que eso está integrado. Siempre se tiene que hacer eso. Procesos, esta es la figura 2, que es los procesos fundamentales. Como se observa, dice, estas dos flechas duplas, la vertical y la horizontal, forman un campo triangular, por ende, tres ángulos. Estos tres ángulos representan las esferas o dimensiones del aprendizaje. Vamos a ver la figura. Ahí tenemos nuestra figura. Sí, ahí se ve bien. Bueno, entonces estos tres ángulos representan las tres esferas o dimensiones del aprendizaje.
Y el argumento principal de nuestra comprensión es que todo aprendizaje siempre envuelve estas tres dimensiones. Siempre está formada por estas tres dimensiones. La primera dimensión, aunque no es la más interesante, digamos, bueno, depende. Nosotros sí ya, porque queremos ya llegar al conocimiento y a la comprensión de cómo se da ese aprendizaje. La primera dimensión es la del contenido, que está en el ángulo superior izquierdo. Se refiere a aquello que es aprendido, lo que se acostumbra a describir como conocimientos y habilidades, además de otras opiniones, de otras como las opiniones, los insights, o sea, ese cuando, eso era, eso. Significados, posturas, valores, modos de actuar, métodos, estrategias de cómo actuar, ¿verdad? Es decir, aprendemos cómo hacer y a veces aprendemos también de diferentes maneras. Cuando decimos todos los caminos conducen a Roma, es decir, la forma en que sumemos siempre nos va a dar una suma mayor o una cantidad mayor a las dos por separado, ¿verdad? Eso entonces es importantísimo en el sentido de estrategia. O sea, si yo pongo 4 palitos y cuento de 1 a 1, va a ser 4, ¿verdad? Si yo separo de a 2, 2 y 2 palitos, cuento, va a ser 4, ¿verdad? Si yo separo 3 por un lado y 1, va a ser 4. O sea, varios caminos nos llevan a la misma conclusión. Son estrategias, por ejemplo. Y son muy utilizadas sobre todo para cuando vamos a enseñar a niños con capacidades diferentes, ¿verdad? No podemos utilizar con ellos digamos, el de la mayoría o el de la educación llamada democrática para que alcance a todos. Pero a veces es discriminativa. Bueno, pueden aparecer como contenidos de aprendizaje y contribuir a construir la comprensión y la capacidad de lidiar. Lidiar en el sentido un poco de pelear o de esforzarse para. A eso se refiere lidiar, porque a veces no se comprenden en su sentido en que está siendo utilizado allí las palabras, porque sabemos que hay palabras que se escriben igual, pero tienen significado diferente. Palabras que se escriben diferente, pero significan lo mismo. Y palabras que tienen varios significados. Eso aprendemos cuando damos lengua española. Hoy día ya no sé más cómo se llama acá. Lengua española, antes era comunicación, antes era castellano. Bueno, lo que sí, hay palabras que se llaman por eso análogas, porque tienen varios significados. Y su significado depende del contexto en que ponemos la palabra. Bueno, entonces, lidiar con los desafíos de la vida práctica y así desarrollar una funcionalidad personal general. Es decir, una conducta que nos permita manejarnos, sobre todo en nuestro ambiente más, ¿cómo se dice?, más personal, más común, familiar. Inclusive en la escuela, cuando ya vamos a la escuela, ya aprendemos conductas que nos facilitan esos aspectos. Entonces, por eso dice, lidiar con los desafíos de la vida práctica. Así, algo tan, a lo mejor tonto, pero saber que para entrar en la escuela o para entrar en la casa tenemos que hacerla por la puerta, no entrar por la muralla, por ejemplo, o saltando la muralla. Entonces, son desafíos de la vida práctica. Luego tenemos el equilibrio mental, nuestra figura 3. Este es parte todavía. El segundo, la dimensión del contenido, que es, del incentivo, perdón. A veces yo ya me apuro porque yo creo que ya sé lo que sigue y no. Tengo que seguir así como tal texto. Ahora ya puse una regla para poder guiarme. El segundo es la dimensión del incentivo, que como les dije, es el que proporciona y direcciona nuestra energía mental necesaria para ese proceso de aprendizaje. Comprende elementos tales como
¿Se dan cuenta cómo es diferente lo que le toca al incentivo? Son sentimientos, emociones, motivación y voluntad. Por ejemplo, ustedes tienen una motivación muy importante para estudiar porque están formándose para ser profesionales, ¿verdad? Entonces necesitan de los elementos para poder trabajar en eso. Emociones y voluntad de aprender, porque esto me va a ayudar a mí a entender al cliente cuando se acerca a mí, a entender cuál es su área de, digamos, de dolor o de obstáculos. ¿Es intelectual? Entonces voy a ver si es intelectual y ayudarle a desarrollar habilidades para aprender. Si su dificultad es en la parte de incentivos, que es la motivación, la emoción o la voluntad, entonces voy a ayudarle a que él entienda por qué es bueno para él aprender eso, por qué le conviene aprender eso, ¿verdad? Y entonces ahí vamos trabajando con los distintos aspectos. Y bueno, esa parte de ahí está bien claro. Está el significado, las capacidades o habilidades y la funcionalidad personal en el lado del contenido. Y el lado derecho, el lado de los incentivos, nos da el equilibrio mental y corporal. Nuestra mente y nuestro cuerpo están listos para aprender, están encantados con aprender. La sensibilidad personal desarrolla esto, ¿sí? El equilibrio mental continuo de la persona y así desarrollar simultáneamente una sensibilidad personal. Si ven, está en el ángulo derecho, encima del ángulo derecho, está que nos da cada dimensión. Y luego tenemos 4, casi me encimé una. Estas dos dimensiones se inician siempre impulsadas por los procesos de interacción e integradas al proceso interno de elaboración. Ahí empieza a entrar la parte de la cima que está puesta para abajo. Me pareció simpático porque como que no es lógico ver un triángulo que esté cabeza para abajo, ¿verdad? Se inicia siempre impulsada por los procesos de interacción e integradas al proceso interno de elaboración y adquisición. Por lo tanto, el contenido del aprendizaje está siempre, dicho de una forma así como cegado o deslumbrado por los incentivos en juego. Por ejemplo, si el aprendizaje es motivado por deseos, intereses, necesidades o compulsiones, del mismo modo los incentivos siempre están influidos por el contenido. Es decir, todo está integrado o incluido, pero generalmente lo que hace que se despierte o que no veo bien, pero quiero ver bien, entonces voy a ver cómo hago. Bueno, me pongo anteojos, en mi caso era, porque si me saco veo nublado. Entonces se puede ver eso. Entonces por eso dice cegado o deslumbrado por esos incentivos. ¿Qué son las motivaciones? A ver. O sea, yo, por ejemplo, no sé dónde hay en una casa la heladera o no sé dónde encontrar agua, por ejemplo. Entonces voy a empezar a mirar, bueno, estoy en la sala, no, en la sala normalmente no hay. ¿Dónde está el agua que puedo beber? Generalmente dentro de la heladera que está en la cocina. Entonces, pero ese proceso es tan rápido en nuestra mente que ni nos damos cuenta que hacemos ese proceso, ¿verdad? Del mismo modo, los incentivos siempre están influidos por el contenido. Por ejemplo, nuevas informaciones pueden cambiar la condición del incentivo. De importante puede pasar a ser indiferente. Es decir, por ejemplo, para mí era muy importante en el momento que tenía sed tener agua. Y una vez que conseguí eso, pasó de ser importante el contenido. Y entonces pasó a ser indiferente. Es decir, hay conocimientos que una vez adquiridos pasan a, digamos, al recuerdo. Alguna vez si necesito, ya sé dónde está y voy a buscar.
Muchos psicólogos están conscientes de esa conexión íntima entre aquello que generalmente se denomina cognitivo y lo emocional. Por ejemplo, el gran, ¿cómo se dice? Teórico y práctico del aprendizaje, Vygotsky, en su libro de 1978. Y recientemente la neurología avanzada demostró que ambas áreas están siempre involucradas en el proceso de aprendizaje, excepto en los casos de lesión cerebral muy severa. O sea, en los casos en que hubo ya destrucción del sistema nervioso en la parte del cerebro, entonces no se da ese proceso. A veces si está muy dañado el sistema límbico, la parte emocional no reacciona. Aquí dice que es Damasio 1994, donde hace mención de este proceso donde puede no involucrarse lo cognitivo con lo emocional. Pero si de repente analizamos, a veces la materia nos es agradable, más por la persona que la da que por el contenido, ¿verdad? Y bueno, como que así uno se siente más cómodo en aprender, porque nos es claro como nos dice esa persona. Y tercero y último es la dimensión de la interacción, que es la punta para abajo donde se unen todas esas partes, digamos, que se interrelacionan en el ser humano. La interacción entonces es la que propicia los impulsos que dan inicio al aprendizaje, pudiendo darse en forma de percepción, transmisión, experiencia, imitación, actividad, participación y otros. En forma de percepción, cuando vemos algo que nos llama la atención, no sabemos qué es. Entonces nos acercamos, tratamos de tocar, si se puede tocar, para saber también por el tacto qué es. Tratamos de mirar bien si el color, la tonalidad es así. También si hace algún sonido, es decir, vemos en forma de percepción todo lo que nos ayude. Transmisión, por ejemplo, este es el caso, está transmitiéndose por ¿cómo se dice? Por este medio digital. Experiencia cuando tocamos, cuando hacemos lo mismo, o sea, de repente, cómo hacer una costura de una parte que se rompió. O sea, dice, vení, te muestro, dice la mamá, por ejemplo, y le muestra cómo puede unir eso y coser, por ejemplo. Imitación es eso, actividad es aprender haciendo, ¿verdad? Lo que dice Piaget. La participación, es decir, formar parte de un grupo de manera que pueda entender cómo los otros hacen. Esto ayuda a la integración personal en comunidades y a la sociedad. Así también construye la sociabilidad de la persona. La socialidad, dice acá. Bueno, o sea, por eso la persona nunca aprende solamente estando sola. O sea, no es la soledad física, sería la soledad emocional. Pero aún así aprende, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Por los pocos casos de personas que han sido criadas por animales, pero casi también como los animales tienen poco tiempo de vida. Al menos eso es lo que dicen los estudios científicos, ¿verdad? Entonces, la sociabilidad de la persona se realiza por la interacción entre esos tres aspectos. Es muy importante esa sociabilidad porque es la que le sostiene al ser humano como miembro de un grupo y como su misma concepción de sí mismo, su autoestima, su autoconcepto, depende de esa sociabilidad. Esta construcción ocurre necesariamente a través de esas otras dos dimensiones. O sea que sin conocimientos o contenidos, sin voluntad o la parte de equilibrio mental y sin la interacción, no se da el conocimiento completo, esa visión holística del aprendizaje. Es decir, el ser humano necesita de esas tres dimensiones para aprender. De este modo, el triángulo representa el campo de tensión del aprendizaje.
en general y de cualquier situación específica de aprendizaje o proceso de aprendizaje, extendido entre el desarrollo de la funcionalidad, conocimiento, sensibilidad, incentivo y sociabilidad, interacción. O sea, tienen que darse esos tres aspectos, que son los componentes generales de lo que llamamos competencia. Hoy día se escucha mucho la elaboración de los planes en base a competencias, es decir, qué es lo que yo quiero lograr en ese estudiante. En mi caso, quiero lograr que comprendan todos los procesos de aprendizaje y sobre todo que es la visión holística del aprendizaje, o sea, completa, de todos los factores que intervienen. Y a eso se llama competencias, o sea, desarrollar competencias para. Así es. También debemos recordar que cada dimensión incluye siempre un lado mental y un lado corporal. En verdad, el aprendizaje comienza con el cuerpo y ocurre por intermedio del cerebro, que también es parte del cuerpo, por supuesto. Y solamente con fines de estudio podemos separar. O sea, nada se da separado, todo se da integrado. Pero podemos decir, bueno, la mente trabaja de esta forma y puede hacer esto, aquello. El cuerpo trabaja de esta forma y puede hacer esto y aquello. Pero para que se dé realmente el conocimiento, tienen que estar integrados con los tres. El lado mental como un área de función específica, pero nunca independiente. Entonces, esta interacción nos permite, esta visión holística e integrada, nos permite entender los 4 tipos de aprendizaje que existen en nuestro aprender. Los 4 tipos de aprendizaje. En el modelo del triángulo que fue presentado un concepto de aprendizaje de naturaleza básicamente constructivista, o sea que presupone que el mismo educando construye e interpreta sus propias estructuras mentales activamente. Es decir, si uno para pensar y empieza a hacer el proceso desde que abre su ojo y ve las cosas que ve, eso es tal cosa. A veces inclusive nos permite recordar algo que queremos hacer y que nos habíamos olvidado que íbamos a hacer. Esas estructuras existen en el cerebro como disposiciones que generalmente son descritas por medio de una metáfora psicológica que la llamamos esquemas mentales. Es decir, tenemos nuestros esquemas mentales para hacer cada actividad. Esto significa que debe haber en el cerebro alguna organización de los resultados del aprendizaje, pues nosotros cuando nos volvemos conscientes de algo, una persona, un problema, un tema y otros, en fracciones de segundo conseguimos recordar lo que definimos subjetivamente y generalmente inconscientemente como conocimientos, entendimientos, posturas, reacciones relevantes y cosas de género. Es decir, vemos una persona en movimiento y todos nuestros conocimientos como que se agolpan y empiezan a discriminar. Es una mujer, es una señora, porque parece que ya tiene cierta edad, tiene más o menos tantos años, cómo está vestida, es decir, todos son los conocimientos que inconscientemente hacen que nosotros podamos ubicar a esa persona en el tiempo y en el espacio. Inclusive recordar cuando la vimos por última vez, ¿verdad? Todo eso nos permite. Ella tiene la naturaleza de lo que los investigadores del cerebro llaman eneagramas. También le llamamos así, eneagramas o esquemas mentales, que son líneas de conexiones entre algunos de los billones de neurones que estuvieron activos en ocasiones anteriores. Por ende, tienen probabilidad de ser revividos, es decir, la memoria, ¿verdad? Recordar, revivir eso. Inclusive revivimos los sentimientos, ¿verdad? Porque cuando es algo que nos dio temor, eso de nuevo, ¡ay! ¿Qué significa ese dolor? Por ejemplo, de repente sentimos algo, un dolor en una parte, o por ejemplo en la pierna, en el tobillo. Entonces revivimos no solamente el conocimiento de qué pasó, sino también el dolor. Es una sensación, ¿verdad? Y nos crea angustia. Y eso aparentemente no tiene una ubicación física, ¿verdad?
Tal vez con cursos levemente diferentes debido al impacto de las nuevas experiencias y comprensiones. Bueno, si ya sabemos que en esa parte hay una circulación, hay unos músculos que pueden ser dañados, entonces podemos ya tener una comprensión diferente. O sea, ya no va a ser como la criatura que llora porque le duele, pero no sabe qué le duele ni por qué le duele. Y el adulto que sí ya sabe, o sea, de repente, cierto que ayer me torcí el tobillo, por eso me duele, decimos, ¿verdad? Bueno, entonces comprensiones. Más aún, para lidiar sistemáticamente con eso, el concepto de esquema se usa para lo que tendemos subjetivamente a clasificar como perteneciente a un tema específico. Por tanto, nos conectamos mentalmente y tendemos a recordar en relación a situaciones que asociamos a tal tema o tópico. Eso es lo que justamente tratamos siempre de hacer, relación a algo, de manera que eso sí se quede el significado. Esto se aplica especialmente a la dimensión del contenido. Sin embargo, con las dimensiones del incentivo y de la interacción, hablaríamos ya de patrones mentales. ¿Sí? Ya tenemos todo una estrategia, un mecanismo para la comprensión de eso. Generalmente eso ya nos lleva a, por ejemplo, comprender una fórmula. Es decir, porque ya tenemos patrones mentales que nos enseñan cómo llegar a entender una fórmula. Aún así, la base es semejante en el sentido que las motivaciones, emociones o los modos de comunicación tienden a ser organizados de manera que puedan ser revividos cuando estamos orientados hacia situaciones que nos recuerden de situaciones pasadas en que estábamos activos. ¿Cómo logramos salir de o sea, ahora estoy teniendo, por ejemplo, un problema parecido a una situación donde yo ya resolví ese tipo de problema. Entonces, aplico esa estrategia al problema actual y llego a la solución, ¿verdad? Entonces, recordar situaciones pasadas en que utilizamos esa técnica. Y esto es lo que da lugar a los 4 tipos diferentes de aprendizaje, que son los siguientes. El primero es cuando un esquema o patrón se estabiliza, es un caso de aprendizaje acumulativo o mecánico. El primer tipo de aprendizaje entonces es acumulativo o mecánico. Este tipo de aprendizaje se caracteriza por ser una formación aislada, algo nuevo que no forma parte de ninguna otra cosa. Este tipo es más común durante los primeros años de vida. Después ya solo ocurre en situaciones específicas. Cuando una persona debe aprender algo sin contexto o significado, ni significación personal. Por ejemplo, un código PIN. ¿Cómo hacemos para aprender que eso prácticamente no tiene? Porque hay PIN que te permiten a vos establecer. Entonces vos estableces sí según algo que tiene significado para vos. Pero hay otros que te envían tu PIN, ¿verdad? Las tarjetas sobre todo te envían tu PIN secreto que vos no tenés que contarle a nadie, pero que como no tiene significación, no sé. 2897. ¿Con qué es lo que yo ya puedo asociar? Pero me tengo que aprender, porque si no, no voy a poder pagar con mi tarjeta o no voy a poder sacar plata con mi tarjeta. Entonces me tengo que aprender, tengo que buscar alguna forma. Y bueno, busco alguna cosa o si no, escribo varias veces, le miro varias veces y bueno, hasta que de repente por el uso continuo tenga. Pero generalmente lo que hacemos es guardar en el celular o en alguna agenda, anotar otras veces, y después si me olvido igual, entonces por lo menos está en la agenda, podemos volver allí. Pueden interrumpir cuando quieran preguntar, sin problemas, ¿eh? Porque no va a ser una Profe. interrupción, sino aprendizaje. Sí. Ese número que dijiste, 2897, automáticamente mi cerebro formó una T Una en un T. teclado, formó una Mira T un poco. inversa. 2897, sí, qué interesante. Y eso inventé nomás, no, que yo sepa. Bueno, el 28 para mí es significativo porque es el cumpleaños de mi marido, el 28 de septiembre. Entonces, este sí significa, pero el 97, ¿con qué asociaría? No lo sé. Pero es esa. Y tu visión espacial es así también. Hay gente que así
se acuerda más. Bueno, no, tengo que poner, este tiene que estar primero, este al último y el otro de este lado así. Bueno, ahí buscamos, cada uno establece su esquema o patrón para recordar. El aprendizaje entonces que resulta se caracteriza por una automatización, que significa que solamente puede ser recordado y aplicado en situaciones mentalmente semejantes al contexto del aprendizaje. Este tipo de aprendizaje es utilizado en el entrenamiento de animales y es llamado condicionamiento en la psicología conductista. Es decir, le unimos la actividad a un estímulo conocido o significativo para él y entonces ahí él reacciona automáticamente. Es lo que se llama condicionamiento. Se utiliza mucho el condicionamiento operante para justamente establecer los hábitos. Y es cierto, es muy utilizado en el entrenamiento de animales, pero también, con todo respeto a todas las personas, es en los niños con capacidades diferentes, pero a menos. En la mayoría de ellos se hace a través de hábitos. Entonces, o también, por ejemplo, en los niños Asperger, para ellos es muy bueno el aprendizaje a través de dibujos que le indiquen la actividad y como que les quita el miedo a realizar eso. Por ejemplo, el ir al baño. Es todo un tema si no le preparan todo, o sea, como, no sé si les dije, mi nieto justamente hoy está de cumpleaños, va a cumplir 9 años ya. Su mamá, motivada luego justamente por eso, todo a través de dibujos le va mostrando todo lo que él tiene que hacer. Entonces él ya conoce su rutina y lo hace tranquilamente. Pero si no, era obligarle y estar gritándole todo el día que tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Y como le entra más por la vista, por lo visto, que por el oído. Entonces es interesante y tiene también su lado bueno el condicionamiento. Ahora, ese es el primer tipo de aprendizaje. El segundo tipo de aprendizaje es el asimilativo por adición o suma. Es el tipo más común, significa que el nuevo elemento se liga a otro elemento y de ese a un esquema o patrón que ya estaba establecido. Dice, el nuevo elemento es ligado como una adición o a un esquema o patrón que ya estaba establecido. Un ejemplo típico es el aprendizaje de las materias escolares, que se construye a través de adiciones constantes a lo que ya fue aprendido. Pero este aprendizaje también ocurre en todos los contextos donde la persona desarrolla sus capacidades gradualmente. Los resultados del aprendizaje se caracterizan por estar ligados a un esquema o patrón de referencia, de modo que sea relativamente fácil recordarlos y aplicarlos cuando se está mentalmente orientado por el campo focalizado. Por ejemplo, una materia escolar que sea difícil acceder a ella desde otros contextos. Es decir, por ejemplo, las matemáticas, si nos damos cuenta, si nos acordamos cómo fue nuestro proceso, primero aprendimos a sumar, juntando y contando de a uno, separar por pares, separar por triduos, etcétera, y llegar siempre a la comprensión de lo que es la suma. En el segundo grado o a finales del primer grado es cuando se empiezan a enseñarnos la resta, porque la sustracción o la separación es más difícil, ¿verdad? Entonces ahí empiezan a enseñarnos esa parte de separar, disminuir. Aprendimos a sumar, después aprendimos a restar. Después, en finales del segundo grado o tercer grado, en la mayoría de los casos, en nuestro sistema escolar, en el tercer grado recién, la multiplicación. Que como decía, y bueno, ustedes disculpen el término, pero decía, ¿qué es la multiplicación? Le dijo. Y es una operación para no andar sumando al pedo. Entonces, para no perder. ¿Por qué, profesora, tarda tanto los niños de nuestro país de aprender la matemática o la multiplicación tercer grado? Yo, en cambio, mi hijo, pues al tercer de infantil ya sabía sumar, restar y todo eso. Porque le enseñaba de pequeñito. Sí, sí.
Eso depende de la, o sea, el que sea mejor depende de la estimulación también de la casa. Si Sí. en la casa hay esa estimulación, los niños aprenden mucho más antes. El aprendizaje no solo se relaciona de memorizar miles de cosas, también tiene su ventaja y su inconveniente. Exacto. Pero lo que ellos aprenden es la estrategia para llegar a ese conocimiento. Entonces es más fácil y transfiere esa estrategia a otros aprendizajes. Entonces en mi casa también, los dos siempre estamos con libros, siempre estamos leyendo, siempre estamos estudiando. Entonces mis niños todos en el preescolar ya aprendieron a leer, por ejemplo, y las matemáticas sí que es lo facilísimo porque por lo visto es buen aprendizaje y bueno, ahí está pues el respeto. Por eso es que la educación formal no puede a veces acompañar el paso de algunos niños especiales, o sea, los muy inteligentes o los mucha aptitud o los que están muy incentivados. O sea, si vos en tu casa desde pequeño, el niño te pide el lápiz y le das el lápiz y unas hojas para... Vos vas a ver que ese niño va a ir limitando su espacio, va a ir pudiendo hacer figuras como letras y todas esas cosas mucho antes, porque mucho antes aprende a usar el lápiz y utiliza. O sea, esa es una dificultad que encontramos en las escuelas periféricas. Ellos no le estimulan, pues, y entonces no hay. Pero gracias a Dios hay estas ONGs o entidades voluntarias que sí los ayudan estimulando. Y eso, por otro lado, es muy bueno. importante. Digo, ahora te dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, entonces es por eso. Ahí vamos a ir viendo justamente eso, la importancia del hogar en el despertar al conocimiento. Es muy importante. Por ejemplo, los niños cuando son pequeños hacen trazos aparentemente para nosotros sin sentido, ¿verdad? Pero en esa hoja que le sirve de marco, en esa hoja él va aprendiendo el límite, porque si sale de sus límites ya no le escribe el lápiz, ¿verdad? O si no nos ensucia la pared y todo lo demás, ¿verdad? Pero por lo menos así le ponemos la hoja y sabe que tiene que mantenerse dentro de ese rectángulo que es la hoja, porque si no se le pierde su dibujo o por ejemplo no le va. Y entonces así va aprendiendo a los límites que tiene que tener para cada cosa, para pintar, para dibujar, para escribir números, letras. Y los niños a los que se les deja naturalmente que vayan aprendiendo. Si ustedes se fijan, sus figuras son grandes, sus números, sus letras son grandes. Y después va disminuyendo, adecuándose a un espacio, ¿verdad? En el Brasil, por lo menos en Río de Janeiro y en la escuela estadual donde mi hijo aprendió a leer y escribir, ellos primero le dan una hoja en blanco y allí le dejan escribir del tamaño que quiera las letras, los números, todo, palabras inclusive. Después le hacen la de una raya que le decimos nosotros. Y en tercer lugar, cuando ya dominó una raya, ahí recién usa la doble raya y lo hace para la caligrafía, para que pueda la profesora entender lo que lee. Entonces, eso yo he visto y aprendí y me pareció muy interesante de esa forma, porque en nuestro sistema escolar le hacen primero la doble raya, ¿verdad? Después, cuando ya gobierna la doble raya, le da una raya. Y ahí se desmoldan otra vez. Y después recién le dejan, o sea, le permiten escribir en una hoja en blanco, porque ya se supone que la mente ya grabó el formato, ¿verdad? Son caminos. Sí. Es muy, muy interesante. Eso que aprendí me gustó demasiado ahí. Bueno, entonces por eso. Y por otro lado también es que la educación formal tiene que ser igual para la mayoría, por lo menos. Entonces, el proceso es más lento. Y eso sí que lo vemos tranquilamente. Depende. Hay una
una guardería que solamente tiene hasta preescolar, aquí en mi barrio Sajonia justamente, que ellos se manejan por un sistema tienen categorías de lectura. Y si el niño llega a la categoría 1 de lectura, el niño ya sabe leer y escribir casi perfectamente. Sobre todo es muy buen lector y lectura comprensiva. Y eso todavía no entró en el sistema formal. Y después a veces tienen problemas en el sistema formal, pero gracias a Dios, los míos por lo menos no tuvieron problemas. Mis nietos ya, porque a mis hijos no les alcanzó todavía. Pero todo depende mucho también. Por eso a veces en Paraguay por lo menos tenemos que buscar escuelas que realmente despierten la creatividad de los niños y el aprendizaje. Estos niños maravillosamente ya no tienen dificultad en el primer grado porque ya han aprendido la estrategia para aprender. Entonces es muy importante eso. Entonces, por eso dice, existen dificultades para aplicar el conocimiento de una materia a otra o en contextos fuera de la escuela. Eso es porque no aprendió a transferir el aprendizaje. Eso es muy importante. Por ejemplo, el psicólogo aprende a aplicar un test gráfico, debería poder aplicar todos los test gráficos, porque todos tienen la misma instrucción. Si yo entiendo bien lo que tengo que hacer, voy a poder explicarle a cada uno. O sea, el psicólogo no puede decir, no, yo solamente sé aplicar RAVE, no sé aplicar un INV o un Terman colectivo. Entonces, tiene que poder transferir la explicación de uno a otro test. Porque en síntesis, al medir conocimiento, hace el mismo razonamiento en los tres. Entonces, esa, por ejemplo, es aplicar el conocimiento a otras circunstancias, otros contextos. El tercer tipo de aprendizaje es el acomodativo o trascendente. ¿Por qué? Porque es el aprendizaje que nos sirve para toda la vida. Implica la descomposición de un esquema existente y su transformación, de modo que la nueva situación pueda ser relacionada. Así la persona renuncia o reconstruye algo que le puede ser difícil y hasta doloroso, pues le exige una fuerte inversión de energía mental. Se debe trasponer limitaciones existentes y entender o aceptar algo significativamente nuevo o diferente, lo que es mucho más difícil que simplemente agregar un nuevo elemento a un esquema o patrón preexistente. En cambio, en el retorno, en este tipo de aprendizaje, sus resultados se caracterizan por el hecho de que pueden ser recordados y aplicados en contextos diferentes y relevantes, y aparte relevantes. Es la experiencia de haber comprendido o dominado algo que realmente se internalizó. Es decir, cuando internalizamos es que conseguimos hacer nuestra esa estrategia y ahí logramos eso. Por eso dice que a veces puede resultar doloroso, porque a veces puede exigirnos un esfuerzo físico o un esfuerzo psicológico que parece estar más allá de nuestra fuerza, pero que el ser humano es capaz de hacerlo y de conseguir. Que son, por ejemplo, el aprendizaje de los deportes, ¿verdad? Estos Juegos Olímpicos se caracterizan por aprendizajes trascendentes, porque les cuesta, ellos saben que tienen que resistir, que tienen que tener un tipo de control mental físicos por sobre todo, ¿verdad? Y una vez que aprenden, generalmente no quieren luego dejar de hacer ese deporte, porque saben que aunque les cueste, es su felicidad, digamos. Entonces, ese tipo de aprendizaje, a veces también una pérdida sentimental, un problema sentimental, es un aprendizaje doloroso, ¿verdad? Porque a veces confiamos demasiado en una persona y esa persona nos traiciona o nos da la espalda. Y bueno, es doloroso, pero tenemos que aprender que hay diferencias entre las personas y que tenemos que saber ver esas diferencias. No dejarnos cegar, digamos,
por el amor o por el deslumbramiento que produce ese primer encuentro y eso, ¿verdad? Entonces, ese es el aprendizaje acomodativo o trascendente. Acomodativo en el sentido de que aprendemos a ubicar el aprendizaje, pero trascendente porque aunque nos cueste sangre, sudor y lágrimas, aprendimos, ¿verdad? Entonces, ese es el tercer tipo de aprendizaje. Y el cuarto tipo de aprendizaje significativo o de Rogers, según Rogers, en las últimas décadas se observó que existe también un tipo amplio de aprendizaje. Otros nombres son de este tipo de aprendizaje expansivo, como dice Engström en el 87, transicional de Aleit o transformador de Mesirov. Este aprendizaje acarrea lo que se podría llamar de mudanzas en la personalidad. Nosotros maduramos, por ejemplo, en nuestra personalidad. Yo no sé si yo moví, pero bueno, da igual. Los 4 tipos de aprendizaje. Oh. Me fui otra vez hacia atrás. ¿Cuántos tipos de aprendizaje hay? ¿Sí? Hay varios, ¿no? ¿Cuántos tipos de aprendizaje hay? ¿Hay 4. varios? Para 4. este autor hay 4 tipos de aprendizaje. Vale. Ahí está. El primero, que es acumulativo mecánico, que es, por ejemplo, aprender el PIN de tu tarjeta. El Sí. asimilativo o por adición o suma es el tipo más común, es el tipo que se utiliza en la escuela formal. Vamos agregando. El aprendizaje acumulativo o trascendente ya se refiere a algo más, de más esfuerzo. Pero el realmente importante es el aprendizaje significativo, porque ese sí es el que debe aprender el profesional, ya sea en su profesión o para con las otras personas. Ahí está. Este aprendizaje acarrea lo que se podía llamar mudanzas en la personalidad o mudanzas en la organización del yo. Y se caracteriza por la reestructuración simultánea de todo un grupo de esquemas y patrones en las 3 dimensiones, del aprendizaje. Hay un quiebre de orientación que generalmente ocurre como resultado de una situación de crisis causada por desafíos considerados urgentes e inevitables. No digamos algo así tan grave como como se dice, como los terremotos y esas cosas, ¿verdad? Pero generalmente son situaciones extremas donde hay parece como que no sabemos qué vamos a hacer. Y entonces hace necesario que la persona cambie para poder avanzar. Si yo me quedo llorando porque se fue mi chico, entonces ahí no voy a avanzar. No. ¿Verdad? Tengo que aprender a vivir sin el novio. Claro. Y a veces, sí. Pero eso cuesta a veces. Sí, cuesta mucho. Decía un profesor, el profesor de psiquiatría, que ya no vive, Rivarola Queirolo era su apellido, el doctor Rivarola. Él decía que dice, ¿cómo diferencias entre un epiléptico y un histérico? O una epiléptica y una histérica. Y dice, el epiléptico se cae en cualquier lugar. El epiléptico generalmente se daña al caerse. En cambio, la histérica siempre se desmaya sobre un sofá o en la cama. No corre el riesgo de golpearse mal. En cambio, el epiléptico se cae donde le da el ataque, ¿verdad? Y se puede golpear y dañar mucho. Dice, el epiléptico no se recupera enseguida, sino cuando pasa toda la crisis, ¿verdad? En cambio, la que es histérica dice, enseguida se cura cuando aparece el Bahía Poja, o sea, el que hizo el daño. Cuando aparece ese se cura todito, ¿verdad? Enseguida. Entonces, es un poco eso, cuando hay una crisis que vos tenés que encontrar la forma de superar.
causada por daños considerados urgentes o inevitables, haciendo necesario que la persona cambie para avanzar. Este aprendizaje transformador, por tanto, es profundo y amplio. Demanda mucha energía mental y cuando es realizada puede ser, inclusive cuando llega el éxito, cuando conseguís lo que estabas buscando, inclusive se vivencia físicamente, porque tiene como una sensación de alivio o relajación. Cuando, por ejemplo, nos está doliendo algo por algún movimiento, por alguna razón que no sabemos, y nos hacen el masaje o nos ponen esos electrodos, cosas así, y desaparece el dolor. ¡Ay, qué gusto!, ¿verdad? ¡Qué felicidad cuando desaparece el dolor! Es una relajación, claro. Sí. Es realmente muy importante. Produce una sensación de alivio o relajación. Por eso dice que puede ser vivenciado físicamente. Inclusive cuando de repente parece como que nos vamos a hundir en el agua porque no sabemos nadar o nadamos poco, etc. Y de repente conseguimos salir y respirar. Dios mío, qué alivio más grande. Yo que no sé nadar mucho, eso ya me pasó unas veces en la pileta. Entonces, qué alivio, por Dios, cuando después ya pude salir ahí. Entonces, seguro. Sí. El aprendizaje acumulativo es más importante en la infancia y el aprendizaje transformador, que es un proceso muy difícil que cambia la propia personalidad e identidad y ocurre solamente en situaciones muy especiales de profunda significación para la persona. La asimilación y acomodación son, como lo describe Piaget, dos tipos de aprendizaje que caracterizan al aprendizaje cotidiano, general, seguro y normal. ¿Cómo se dice? La idea de Vygotsky, de Lev Vygotsky, de la transición para la zona de desarrollo proximal, la cual puede ser vista como un paralelo al aprendizaje acomodativo. O sea, si vamos a buscar así proximidades, entonces sería el aprendizaje acomodativo, sería lo que enseña o la teoría de Vygotsky. Actualmente esta visión es insuficiente y las competencias genéricas tan necesarias solamente pueden ser construidas por medio de una coordinación de procesos asimilativos, acomodativos y eventualmente transformadores. Es decir, se tienen que dar todos esos tipos de procesos para que realmente se dé un aprendizaje que sea útil para la vida y que sea coordinado, ¿verdad? Entonces, esos son los 4 tipos de aprendizaje que están. Pueden preguntar lo que crean necesario y luego, si no, entramos a los obstáculos al aprendizaje, que es una de las cosas, es lo último que tiene este material. Obstáculos al aprendizaje. Otro problema es que gran parte del aprendizaje pretendido no ocurre, es incompleto o distorsionado. Eso es que sabemos muy bien, ¿verdad?, que ocurre. Hay muchos obstáculos que hacen que lo que nosotros explicamos lo mejor posible, algo ocurrió entre medio en el camino y no se da ese aprendizaje que queríamos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados y aprender de que podemos equivocarnos. En primer lugar, aprender algo equivocado o algo que sea inadecuado para nosotros. Esto puede ocurrir debido a malentendidos, falta de concentración. Por ejemplo, ya está siendo un poco tarde, ¿no? Ya estoy pasándome, suerte que ya es la última parte. Aprendemos, por ejemplo, ya hace un buen tiempo que estamos escuchando a esta señora. Es cierto, está interesante lo que dice, pero yo tenía que hacer tal cosa. Y ahí se fue nuestra mente a otro lado. Y a lo mejor parte de lo que dije no entró, ¿verdad? Entonces falta concentración, también malentendido. Pero a veces trato de explicar el significado de algunas palabras que yo creo que no las usamos comúnmente. Entonces puede ser malentendido, ¿verdad? Aprendizaje previo insuficiente, entre otros. Y esto puede ser irritante y en ciertos casos desastroso. Pues un aprendizaje erróneo por razones prácticas no es una cuestión de mucho interés
para la teoría del aprendizaje. Pues esos errores pueden ser corregidos fácilmente. Es decir, puede ser corregido fácilmente. Entonces, los estudiosos del aprendizaje no le dan mucha bolilla a esas cosas, ¿verdad? Pero son obstáculos que sí existen y que debemos tener en cuenta. Ya, se cansó de tanto escuchar, de tanto estar sentado. A mí luego cuando escucho así mucho tiempo hablar a una persona o lo que sea, me da sueño. Yo tengo que hacer algo a medida que escucho. No, si no, parece que ahí es lo que me desconcentro. O si yo no sabía la base anterior, o sea, por ejemplo, no aprendí bien a restar. La suma generalmente la aprendemos todo fácil. Por nuestro propio egoísmo también, queremos todo para nosotros, todo acá. Y entonces no aprendemos. Ahora cuando llega la resta, hay que decir que yo le tengo que dar a alguien una parte, eso no me gusta. No, todo tiene que ser para mí. Ahí, nuestro ego, ¿verdad? Entonces es más difícil aprender la resta y por lo tanto la división, por ejemplo. O sacar raíz cuadrada. Dios mío. Hasta ahora yo me manejo, multiplico un número por otro número y le agrego lo que falta nomás ya. Pues, por ejemplo, dice 91. Y bueno, vamos un poco. 91 es la suma que me dan y que yo saqué la raíz cuadrada. Yo lo que sé es que 9 por 9, 81 creo que era. Entonces, 9, algo porque ahí me sobró un 10. 10 puntos. ¿Verdad? 81, 9 por 9, 81. No me acuerdo bien. Sí, creo que es así por la forma de recordar las multiplicaciones también. La tabla de multiplicar, me acuerdo que nos enseñaron una forma, que me enseñaron ya en el tiempo de la facultad, de cómo saber, o sea, ese poner 9 por 0, poner 9 por 0, 0, algo así, poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así, y después de abajo para arriba, no sé. Bueno, o sea, no me acuerdo bien, así que mejor ni me lo tomen en cuenta. Lo que sí era muy interesante. Y así, lo que trato de hacer es eso. Por ejemplo, 150 y algo. Y yo sé que 12 por 12 es 144, creo que era. Y entonces ya le resto y le agrego nomás eso que me sobró a 145, por ejemplo, 1. Y bueno, o sea, a veces todos los caminos conducen a Roma, pero no todas las veces. Aprendizaje erróneo, o sea, algo que aprendimos mal. Por ejemplo, para conseguir algo, como los padres le gritan, los niños gritan también. Ponen cara fea, cara de adulto, te portaste mal, no servís para nada. Y ellos reaccionan de esa misma forma, porque eso es lo que aprendieron. Aunque estaba equivocado, porque no hay que gritar, le decimos después. Pero queremos que ellos aprendan lo que decimos y no, que hagan lo que decimos y no lo que hacemos, ¿verdad? Es absurdo, pero es algo erróneo que sí se da. Entonces, generalmente ese niño es rechazado por sus compañeros porque es el que pega, porque es el que grita. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Su socialización no resultó y no encuentra apoyo y se siente rechazado, se siente separado por sus compañeros. ¿Qué pasó ahí? Aprendió algo equivocado para el relacionamiento con los otros niños, ¿verdad? Bueno, mensaje inadecuado. Sí, inadecuado. Así mismo. Entonces, a veces los padres tenemos que atender, los padres y los tíos, porque hay tíos también, tíos y tías, que son muy importantes para el niño y que ellos reflejan o imitan ese aprendizaje que puede no ser el correcto, ¿verdad? O por lo menos conveniente. El segundo es, el punto central es que nuestra compleja sociedad moderna, tardía, lo que Freud llamaba mecanismo de defensa, activos en determinadas conexiones personales, deben ser necesariamente generalizados y asumir formas más sistematizadas.
pero nadie consigue mantenerse abierto a los gigantescos volúmenes y al impacto de las influencias que enfrentamos constantemente. Lo que podría servirnos de defensa a veces hace más de como un efecto de resonancia y nos complica más, ¿verdad? Por eso habla de los mecanismos de defensa de Freud. Y la mayoría de los autores también reflejan resulta que Freud fue muy importante en la formación, sobre todo en la psicología clínica, ¿verdad? Que inclusive utilizan la misma estructura de personalidad que utilizó Freud, pero le ponen otro nombre, el yo padre, yo adulto, yo niño del análisis transaccional. Entonces ahí tiene que verse eso, ¿verdad? El mecanismo de separación semiautomática, que también describe como conciencia cotidiana, esto actúa en el sentido de que la persona desarrolla algunas precomprensiones generales dentro de ciertas áreas temáticas y cuando encuentra influencia dentro de esa área, esas precomprensiones son activadas de modo que si elementos de las influencias no corresponden a ellas, son rechazados o distorsionados para que correspondan. O sea, no, eso no es lo que yo aprendí, eso no es lo que a mí se me dijo, entonces rechazo, no hago. Sin siquiera analizar primero a ver si me conviene o no, ¿verdad? O si no, digo no. Esas uvas todavía están verdes, por eso no las puedo comer, y sin embargo las uvas estaban ya maduras, pero como no las alcanzo, digo, no, esas uvas están verdes. Distorsiono la realidad. No sé si conocen la fábula de la zorra y las uvas. Es una fábula muy interesante que te muestra eso, cómo las personas distorsionamos la realidad para darnos una tranquilidad, digamos. Entonces, por eso dice que las uvas estaban maduras, pero la zorra, como no las podía alcanzar, dijo, no, esas están verdes, vuelvo otro día. Entonces, distorsionamos. Para que otras formas nuevas de sobrecarga semejante son causadas, otras formas nuevas de sobrecarga, son causadas por las mudanzas locales de trabajo, instituciones sociales y otros, o por el desamparo que se puede sentir cuando las consecuencias de decisiones de personas en posición de poder, y sabemos eso, perjudican la situación y las posibilidades de vida de las personas. O sea, se refiere mudanza de locales de trabajo. A nuestros padres o a nuestro padre se le da la oportunidad de trabajar en, no sé, en el interior o en el exterior. Cambia todo nuestro entorno en el que fuimos criados, ya nos acostumbramos, conocemos a los vecinos, conocemos cómo son y se les muda por razones de trabajo, se les muda a otros lugares. Los niños tienen que volver a acostumbrarse. Por ejemplo, nosotros conocíamos el caso de los agregados navales. Ellos están 2 años en cada país. Y cuando los chicos comenzaban a acostumbrarse a ser amigos, a tener sus amigos, sus padres eran mudados a otro país. Y entonces para ellos era un sufrimiento muy grande. Muchos de ellos lloraban, no se querían ir. Ya otra vez, papá, ¿por qué? Todas esas cosas, ¿verdad? Instituciones sociales, de repente se cierra la escuela que está en su barrio. Ellos tienen que ir más lejos. Son cambios que afectan a la persona. Y el desamparo que se puede sentir cuando las consecuencias de decisiones de personas en poder, lo que le pasa a Cuba, lo que le pasa a Venezuela, esas personas sufren muchísimo y sabemos, físicamente y emocionalmente, ni qué decir, ¿verdad? Mentalmente. ¿Cómo? Mentalmente y emocionalmente sufren los dos. Sí, sabemos cómo la migración, por las razones que sean, son muy dolorosas. Siempre Sí. llevan a poder adaptarse a otra, a otras situaciones. Rechazar una llamada, quería seguir.
Estaba lejos mi celular, entonces no le alcanzaba. Entonces, cuando se dan esas decisiones de poder que tienen, que perjudican la situación y las posibilidades de vida de la persona. Sabemos cómo personas que ya tenían un nivel de vida en Venezuela, por ejemplo, un nivel de vida promedio, bueno, que les permitía trabajar y estudiar y esas cosas, como por causa del efecto del tipo de gobierno que tenían, perdieron todo. Al ser el gobierno socialista, perdieron todas, inclusive sus propiedades. O sea, dicen, cuentan, gracias a Dios, creo que aquí en Paraguay no sucedió. Las otras personas venían e invadían tu casa, porque vos ahí tenés pieza libre, entonces yo puedo vivir contigo. Pero no solamente invadían la intimidad de esa familia, sino también tocaban sus cosas y ahí se fueron a la quiebra, ¿verdad? Eso Y me pasa a mí, mucho. profesora. ¿Eh? Eso me pasa a mí ahora, digo. Ajá. Tengo unas propiedades. Mm. La gente de ahí dice que ese señor tiene dinero y pues le invadimos su propiedad. Nosotros no tenemos. Una cosa que a mí me cuesta comprarlo. Piensa que por tener mucho uno puede invadir. Como hace Sí. ¿cómo se dice? Los países comunistas. Sí. Esa es la cosa. O sea, no hay respeto a la iniciativa privada, no hay respeto a la propiedad privada y entonces es una mala enseñanza, no está bien hecho eso, ¿verdad? Y ahí es cuando surgen todos los cuestionamientos y vos aprendes de repente que a veces te cuentan o te quieren vender un caramelo que no es tan dulce como nos quieren hacer creer. Por eso es con más razón que nuestro aprendizaje debe ser bien consciente, bien pensado. Y sobre todo nosotros que tenemos que enseñar, que tenemos que ayudar. Como les digo siempre, aprendemos desde la panza de nuestra mamá, aprendemos. Aprendemos la música linda que a ella le gusta escuchar, la música que a ella le daba tranquilidad, a nosotros también nos daba. A veces no entendemos por qué hay cosas que nos son amables y sin embargo aparentemente nunca las vimos, ¿verdad? O nunca las tuvimos. Sí. Pero porque a través de ella nos viene. Y esos son, por ejemplo, la defensa de la identidad genuina. A veces inclusive somos obligados a dejar nuestras propias costumbres, nuestra identidad genuina, porque en ese país o en ese lugar no se acepta esa costumbre nuestra, por ejemplo. Ambivalencia, cuando no sabemos si es este o aquello, o qué es lo que tengo que hacer para estar ahí. Y el otro, la resistencia mental, que a veces es más dura porque no queremos cambiar o no podemos cambiar porque, bueno, yo ya nací así, todos podemos mejorar. O sea, lo bueno sería no regresar o no retroceder, pero sí mejorar. Pero nada se queda en el mismo lugar, nada permanece igual, todo pasa transformándose. Y nos damos cuenta de nuestra carita cuando bebé, cuando niño y después cuando ya estamos adultos. Y cuando envejecemos sí que hay qué triste que es, porque personas que eran tan lindas, hermosas, vos le ves que con la edad y con el tiempo se fueron encorvando, se fueron entristeciendo, inclusive no digo solamente físicamente, sino en la expresión. Parece como que cambia mucho, ¿no? Y cuando se resiste mentalmente, bueno, ahí te va la otra parte, ¿verdad? Y por último, en la vida cotidiana, la resistencia también es una fuente muy importante de aprendizaje trascendente, sí. Aun cuando pueda ser inconveniente e incómoda, por lo menos para los profesores. A nosotros, yo creo que yo ya aprendí bastante, pero todavía me falta mucho, que para enseñar tenés que ser flexible, tenés que ser capaz de entender la posición de la otra persona y ir despacio, ¿verdad? De cualquier modo, dice, actualmente debe haber una calificación central de profesores
para saber lidiar y también inspirar resistencia mental. Pues esas mismas competencias personales que están tanto en demanda, que tanto se usa ya, la selección de personal de las empresas donde hay progreso y hay competencia y hay ganas de mejorar porque sabes que vas a merecer un ascenso. Entonces, generalmente, para esos, por eso que están mucha demanda. Por ejemplo, la independencia. El que no dependamos de, ¿cómo se dice? De rótulos. O sea, no, los norteamericanos son tal cosa. No, a ellos no le puedes decir porque ellos son muy inteligentes. No va por ahí la cosa. Es que son independientes a lo mejor y eso sí podemos mejorar, ¿verdad? Responsabilidad. Yo respondo por lo que yo hago, por lo que yo digo. Y si no, no digo. Así lo dice la Biblia también, ¿verdad? No digas lo que no vas a poder sostener. Y te baja la caña si no sos responsable. Cada uno es responsable de lo que hace. Y lo que le pasa es consecuencia de su acción. Si era positiva, te va a venir otro bien y a veces el doble. Pero si es negativa, también te puede venir 2 veces el mal. Flexibilidad, o sea, dar esa posibilidad de entender y de cambiar inclusive si hace falta. ¿Verdad? Creatividad. Siempre necesitamos ser creativos para poder resolver todos los problemas de la vida. Nos toca. Probablemente se desenvuelvan dentro de esa forma del aprendizaje trascendente y esa cierta resistencia mental que podemos tener, pero que sin ser rígida. Es por eso que proponer conflictos y suscitar dilemas pueden ser considerados técnicas efectivas, pero difíciles en ciertas situaciones educacionales desafiantes. Generalmente cuando hay dificultades en el grupo clase o grupo curso, porque a veces habrán tenido por experiencia, se forman como 2 grupos contrarios dentro de la misma clase. Uno que están a favor de los profesores, del tema, por ejemplo, y otro que están en contra. Entonces, cuando hay 2 fuerzas distintas, pero igualmente fuertes, generalmente no encontramos solución. Entonces, tenemos que buscar a través de eso, independencia, responsabilidad, creatividad, hasta encontrar un camino. O sea, nosotros tuvimos en estos días el tema de los camioneros, ¿verdad? Que cerraron las rutas y que creo que todavía están ahí haciendo problemas, pero parece que ya se encontró una solución intermedia. Y bueno, hasta ahí es nuestro tema de hoy, lastimosamente, pero es un resumen prácticamente de todo lo que vamos a ver a lo largo de la materia, porque vamos a ir viendo después ya cada escuela con su representante. Entonces, si hay alguna pregunta sobre si no, les dejo descansar ya. No, para mí está bien resumido, profesora. Bueno, agradecida entonces. ¿Y los demás? Gracias a usted. Los demás parece que se fueron a dormir. ¿Qué tal? ¿Qué tal, profe? Yo te quería comentar algo del iCampus. Que la tarea de hoy, la fecha de entrega está para 26, creo, pero de julio del mes pasado. Y también que se puso para entregar el cuestionario que ya habíamos entregado en la caja anterior. Y eso nomás te quería comentar. Bueno. Dice que aparece en el campus, ¿viste? La fecha, digo el mes, que era para julio y es para agosto, pues. Y el otro era de entregar el cuestionario que ya habían entregado. Pero bueno, ese más bien sería para, por si alguno no haya entregado, entonces para tener eso. Dale, profe. Alguien vino después, yo llamé, he visto, ¿cómo era su apellido? Era su apellido. Profe, yo estaba en la clase, pero por mi internet se me salió y entró otra vez de vuelta. Sí, eso me di cuenta porque te tengo. Por si acaso no se unió Alejandra Aguirre. No.
Alicia Barrios. Giselle Suelí López. No. Iván Portillo. Lucas Pinto. Para mí que él era, puede ser que haya sido el semestre pasado. No, está inscripto. Luz Ramos. Anaí Álvarez. Micaela Burgos. Paula Mendoza. Paz Brites. Sebastián Jabaloyes. No. Tamari Careaga y Valeria Ilem. Y el que se nos unió, Fabricio Siestra. Bueno, entonces ellos están realmente ausentes, esos otros. Y bueno, chicos, si no hay otra pregunta, entonces les dejo para que vayan a hacer otras cosas, si quieren hacer. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, La Luca. tarea es para el jueves, ¿verdad? Una semana de tiempo sí. tenemos. Sí. Dale, profe. Gracias. Porque lo que pasa es que para poder saber si está eso presente, entonces por eso ponemos eso. Pero si hace falta, extendemos nomás. ¿Sí? Dale, profe. Vale, Gracias. muchas gracias, profe. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Gracias. Chao, profe, ¿De qué? gracias. Chaocito. Descansa.